Hola, muy buenas tardes. Esperamos que estén pasando un buen día. Nos reunimos nuevamente para dar comienzo a un nuevo capítulo de Doctor en Línea. Soy la doctora Pamela Oliva, cardióloga infantil del Hospital Hernán Enríquez Aravena y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Doctor en Línea es un programa que ha sido creado en conjunto en una alianza estratégica entre nuestro hospital y Ufrovisión. Y su objetivo es poder entregar contenidos educativos a nuestra comunidad en relación a prevención y cuidados de la salud. Se transmite en vivo por el canal 38.1 de televisión digital, por el canal 48 de Telsur desde Concepción a Coyhaique y en todas las plataformas online de Ufromedios. Hoy día tenemos el gusto de contar con un nuevo invitado, que es el doctor Juan Andrés Navarro. Él es broncopulmonar infantil de nuestro hospital y de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Y el tema que revisaremos hoy día con él son las enfermedades respiratorias en la infancia. Esperamos poder hacer un aporte en todo lo que se refiere a los cuidados para nuestros niños y así podamos tener niños en lo posible más sanos. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias. Aprovechamos de saludar a todas las personas que nos escuchan, nos ven y esperar poder resolver varias dudas. Estamos comenzando una temporada de infecciones respiratorias, una temporada de invierno que probablemente va a ser bastante distinta a las últimas dos. Lo vamos a hablar durante la conversación, pero sin duda este año va a ser un invierno con muchas infecciones respiratorias. Así que esperar transmitirle lo más que podamos de información a la comunidad, que puedan estar educados e informados para poder enfrentar lo que se viene. Exactamente, va a ser un tiempo un poco crudo, se nos están juntando muchos virus en esta época. Bueno, Andrés, partamos. ¿Por qué nos enfermamos más en el invierno? Es obvio, ¿cierto? ¿Pero por qué? Uno de los mitos, ¿cierto? Y que es algo que a mí también siempre los papás preguntan, ¿nos enfermamos por el frío? Y la verdad es que probablemente no necesariamente por el frío, pero junto con la circulación o con la baja de las temperaturas, tenemos circulación de virus respiratorios. Y por eso finalmente es por lo que nos enfermamos. Nosotros no nos enfermamos por el frío, los niños no se enferman por andar a pie descalzo, no se enferman porque alguien no los abrigó bien o porque les entró una corriente de aire. Los niños se enferman porque se exponen a virus respiratorios o a agentes que generan infecciones respiratorias. Y en su mayor parte, ¿cierto?, son virus. Y eso es lo que, además, hoy en día tenemos la posibilidad de monitorizarlo, ¿cierto? Y hemos visto cómo durante este año ha aumentado de forma explosiva durante las últimas, digamos, 4 o 5 semanas de forma importante, y desde que los niños entraron a clase ha comenzado la circulación de virus tradicionales de invierno. Usted, doctora Oliva, puede conocer muy bien, tiene bastante experiencia, ¿cierto?, en servicio de urgencia de nuestro hospital regional, así que sabe lo que son las campañas de invierno. Yo desde la mirada de la especialidad también, y lo vemos, cómo durante los inviernos anteriores, ¿cierto?, el único virus que circulaba era el COVID, el SARS-CoV-2 o el coronavirus, ¿cierto?, como ya estamos acostumbrados a estos 2 años de pandemia, año 2021, 2020, no tuvimos circulación de otros virus respiratorios. Este año es un año distinto. Nuevamente ha vuelto el recordado, temido un poco, virus respiratorio sincicial, han vuelto los virus para influenza, han vuelto los virus clásicos del invierno. Y por eso probablemente nuestros niños se están enfermando, y no solo los niños, pero sin duda son los que se ven mucho más afectados. Sin duda. Ahora, el hecho que estemos en lugares cerrados, en clases, digamos, usando mascarillas, de alguna forma debería protegernos, pero parece que no tanto como hubiéramos querido. Sí, lo que pasa es que, claro, nosotros finalmente, hoy en día, por ejemplo, yo solo en tema de cifras, coronavirus, por ejemplo, en niños, circula de los menores porcentajes. Menos de un 5% de las infecciones son por COVID. Cerca de un 40% son por virus respiratorio sincicial, un 30 y algo por otros virus, y coronavirus es lo que menos circula. Entonces, claramente eso nos llevó a desconfinar, ¿cierto?,
a abrir los colegios, a abrir los jardines infantiles, a abrir la sala cuna, a aumentar los aforos en los lugares como cerrados, centros comerciales, restaurantes, actividades de alto público. Entonces, claramente, eso no es la misma realidad que vivimos 2 años antes, donde claramente estábamos cada uno en su núcleo muy cerrado, no queríamos ni juntarnos con nuestros amigos, todas las reuniones se hacían vía virtual. Hoy en día la mayoría de los trabajos ya han vuelto a la presencialidad. Entonces, eso es lo que hace de que finalmente uno esté mucho más expuesto a contagios. Bueno, tú nos comentabas algunos detalles respecto de los factores potencialmente de riesgo que nos pueden llevar a enfermarnos más en invierno. Y mencionabas que finalmente no es directamente el estar expuesto al frío, ni andar descalzo, ni las corrientes de aire. Pero ¿qué factores en el hogar los padres tendrían que tener cuidado? Por ejemplo, se habla mucho con los cambios de temperaturas cuando las guaguas se bañan y salen a otra pieza que puede estar un poquito más helada. ¿Eso finalmente no es realidad? La verdad es que eso lleva mucho más de mito que de realidad. Y reitero, o sea, obviamente, ambientes muy cerrados, por ejemplo, con mala ventilación, sí, van a hacer que si hay alguna circulación de algún virus, uno esté más propenso a adquirirlo y a enfermarse. Pero nuevamente repito, o sea, nosotros lo que claramente nos va a enfermar y lo que quiero que quede así como tratar de que sea un mensaje que se repita y que se transmite, es que los niños de verdad que no se enferman por el frío, nosotros nos enfermamos por los virus, por los agentes. Ahora, dentro de un hogar hay hartas cosas que influyen en el estado respiratorio de un paciente. Muchas son como de... La vamos viendo con detalle después, porque además quería preguntarte, para empezar, digamos, para ir haciendo como la introducción, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes en los niños? Bueno, la verdad es que dentro de todas las consultas en urgencia, un porcentaje importante, y en esta época pueden llegar a ser hasta un 60% de las consultas, más de la mitad, ¿cierto? Son por infecciones respiratorias pediátricas, ¿ya? Y esas infecciones respiratorias van finalmente a todo, ¿cierto? A través de todo el sistema respiratorio. Vamos a hablar de que los virus pueden llegar, o las infecciones pueden llegar a la nariz y a la garganta, ¿cierto? Y generarnos un resfrío o una rinofaringitis, ¿cierto? Pueden afectar nuestros oídos y generar una otitis, ¿cierto? Y todas las itis del aparato respiratorio. Hay algunos virus que son un poco más selectivos, ¿cierto? Por atacar, ¿cierto? Por alojarse en lo que son las cuerdas vocales, ¿cierto? O la zona de la laringe y generan laringitis, unos cuadros bien conocidos, sobre todo en niños en etapa preescolar. Y luego ya cuando las infecciones van cada vez más abajo, uno habla de más severidad. Pueden llegar a lo que es la tráquea y el inicio de los bronquios, ¿cierto? Y ahí es donde viene probablemente lo que nosotros estamos mucho más acostumbrados a ver en el invierno, y que son los cuadros bronquiales, las famosas bronquitis. Y finalmente, ¿qué es esto? Es que una infección que probablemente puede haber partido como un resfrío, ¿cierto? Logró avanzar, ¿cierto? Hasta los bronquios. Y finalmente, si esa infección logra avanzar aún más, estamos frente a lo que nosotros le llamamos una neumonía, que es cuando ya está afectado propiamente tal el pulmón, ¿ya? En la medida en que avanzamos en la profundidad del aparato respiratorio, también aumentan el riesgo de complicaciones. Por eso cuando uno dice que un niño tiene un resfrío o tiene una rinofaringitis, ¿cierto? Uno, en cierta medida, le baja un poco el riesgo de que este niño se complique o que vaya a necesitar algún otro tipo de tratamiento. Pero cuando ya hablamos de una bronquitis o francamente de una neumonía, el cuadro cambia y nos enfrentamos a potenciales complicaciones, ¿cierto? Nos enfrentamos a potenciales riesgos de necesitar más medicamentos, consultas en la urgencia, niño que claramente ya no se ve tan bien como con un simple resfrío, por ejemplo. Incluso con necesidad de hospitalización. En muchos casos, necesidad de hospitalización, sobre todo en grupos de riesgo, en menores de 1 año, menores de 2 años, ¿cierto? Sobre todo por los cuadros obstructivos. Además que tenemos que recordar que son, en la medida en que los niños son muy chiquititos, ¿cierto? Tienen su vía aérea, su cañería del aparato respiratorio es muy pequeña. Entonces, basta a veces un poco de inflamación, un poco de mucosidad para que eso se estreche mucho como en proporciones, ¿ya? Claramente una cañería que es mucho más chica, basta que tenga una pequeña zona de estrechez. Sí, de todas maneras, se tapa más rápido. Y eso también pasa en el sistema respiratorio. Y ahí el moco y la inflamación, etcétera, es lo que nos juega malas pasadas.
Bueno, justamente como médico, como tú decías, de urgencia por tantos años, solamente quiero refrendar lo que tú dices en el sentido que normalmente partimos con un resfrío y ese resfrío se puede ir complicando, avanzando y puede terminar con una bronquitis, una bronconeumonía, una neumonía mayor, de forma tal que no, los niños no deben dejar de cuidarse ni de estar alerta a la familia, porque el día 1 puede estar con el resfrío, el día 2 sigue con el resfrío, pero el día 4 puede estar con dificultad respiratoria y con ruidos en el pecho y probablemente pudiera necesitar incluso una hospitalización. Entonces, la evolución de lo que pase es lo importante, estar atento. Por tanto, vamos a ir viendo un poco cuáles son las señales de riesgo para que ellos estén alerta en unas preguntas más. Bueno. Sí, de todas Desde el maneras. punto de vista de las infecciones o enfermedades respiratorias, ¿cuánto es lo normal que se acepta para un niño sano, que no tiene inmunodeficiencia, que no tiene otros factores de riesgo? Por ejemplo, ¿cuántos resfríos son normales en el primer año de vida? Bueno, eso sí que es una pregunta que es fundamental, ¿cierto? Saber, porque la pregunta es si es que mi hijo se está enfermando lo normal o yo tengo que de verdad buscar un especialista, ¿cierto? Tener que llegar a un broncopulmonar o tengo que estudiarle las defensas a mi hijo. Y la verdad es que un niño sano que va, por ejemplo, a un jardín infantil, un niño sano que va a una sala cuna o que tiene un hermano, por ejemplo, se puede enfermar sin ningún problema 8, incluso hasta algunos estudios muestran que hasta 10 veces en el año. O sea, estamos hablando que incluso cada uno, y hay algunos estudios que dicen que cada uno de esos cuadros puede durar hasta 10 días. O sea, sacando cuentas rápidas, uno dice un niño puede estar con síntomas respiratorios hasta 100 días en el año. Eso es muchísimo. O sea, ¿Ya? Entonces, un tercio del año lo va a pasar enfermo. y esos son los niños sanos. O sea, aquí no estamos hablando de los pacientes que a mí me toca controlar habitualmente, que son habitualmente pacientes o prematuros extremos, o asmáticos, o niños con síndrome de Down, o niños con alguna otra patología crónica respiratoria. Esos niños claramente pueden tener aún más días con síntomas respiratorios o aún mayor riesgo de gravedad. Porque estamos hablando que las infecciones respiratorias altas, o sea, un solo resfrío, puede durar 7 días, 10 días incluso. Cuando hablamos de una bronquitis, por ejemplo, eso también es interesante porque a veces los papás siempre nos consultan cuánto le va a durar esto a mi hijo y uno le dice, oye, tranquilo, esto nos va a durar fácil. Si es una bronquitis nos puede durar 2 semanas, incluso un poquito más a veces. Si es una neumonía, un niño puede estar con tos un mes, fácil. ¿Ya? Entonces, eso es la evolución normal. ¿Ya? Sin necesidad de que esto sea un problema de las defensas, que alguien necesite vitaminas o que necesite algún otro tipo de cosas, eso es lo normal. Ahora yo te quisiera preguntar, asumiendo que dentro de las infecciones respiratorias, como lo más frecuente son los resfríos en la vía respiratoria alta y en la vía respiratoria baja la bronquitis, más que la bronconeumonias, las neumonias. Vamos a referirnos un poco a esos dos cuadros para ir haciendo un comparativo y los papás puedan diferenciar qué es lo que es un resfrío y cuándo pueden sospechar que hay una bronquitis. ¿Cómo tú nos podrías explicar cuál Eso es una es, cosa y cuál es la otra? Eso es muy importante para que todos los que son padres, ¿cierto?, puedan reconocer algunos síntomas. Y yo creo que todo parte un poco por lo que usted mencionaba, doctora, hace un ratito atrás, de decir, todo parte con un cuadro respiratorio alto. Todo va a partir con congestión de la nariz, con moco, ¿cierto?, con dolor de garganta, con malestar general, y todos los cuadros habitualmente parten incluso con un par de días de fiebre, ¿ya? A la fiebre, así como a la mayoría de los síntomas respiratorios, como los mocos o la tos, nosotros debemos entender que es la forma como el cuerpo se está tratando de defender de las infecciones. Entonces, no necesariamente uno tiene que pensar enseguida en cortar todos los síntomas, como que muchas veces a nosotros nos pasa de que los pacientes quieren una solución ahora y hay que el niño en 2 días no tenga ningún síntoma. Y la verdad que eso está muy demostrado de que no hay ningún medicamento prácticamente que pueda detener la evolución natural de de las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias altas o los resfríos, ¿cierto? Van a tener moco, van a tener fiebre 2 días, incluso a veces un poquito más, ¿cierto? Van a tener malestar general, van a tener dolor de garganta. Cuando uno ya lo va a poder diferenciar, por ejemplo, de una bronquitis, uno va a ser la duración de los síntomas, que claramente ya
4, 5, 7 días, uno ya dice, bueno, esto ya no es un resfrío. Y también por la severidad de los síntomas, donde probablemente un resfrío puede tener un poco de tos, sí, pero va a ser una tos, ¿cierto?, habitualmente un poco más seca, o es una tos que finalmente uno la utiliza para poder limpiar, ¿cierto?, las secreciones, los mocos que caen hacia la garganta. Pero cuando ya hay una tos, ¿cierto?, que claramente moviliza flemas, o que un niño que tiene ruido al respirar, o que el pecho le silba, ¿cierto?, como un pitito, como un gatito de repente, dice la gente que suena al pecho, o sobre todo, y es lo que más deben poner ojo los padres de niños pequeños, ¿cierto?, son los signos de que a un niño le cuesta respirar. A los niños rápidamente, en algunos casos, ¿cierto?, se puede notar que les cuesta respirar. Y eso es donde yo creo que uno debiera tratar de educar a los papás, o de tratar de transmitirles, ¿cierto? En esas cosas es donde uno más tiene que poner ojo. En un niño que, por ejemplo, respira rápido, en un niño que se queja cuando respira, o en un niño, ¿cierto?, que se le hunden las costillas cuando respira. Nosotros estamos bien acostumbrados, esto es algo que nosotros lo venimos transmitiendo hace, no sé, 20 años, o probablemente un poco más, incluso 25 años, desde que se empezaron a crear, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como las campañas de invierno, ¿cierto?, que ya llegada esta época, ha llegado los fríos, ¿cierto? Yo siempre digo, los pediatras, ¿cierto?, nos ponemos nuestra tenida de guerra, nos pintamos la cara y salimos a enfrentar las infecciones respiratorias en estas campañas de invierno. Y sin duda, eso de que un niño respire rápido, que se le hundan las costillas, que se queje cuando respire, que se vea cansado. Los niños se pueden cansar de respirar, y eso también es interesante y es muy importante, porque son signos de alarma. Sobre todo, es importante por la realidad que nosotros vivimos como región. Debemos recordar que nosotros no solo somos Temuco, Padre Las Casas, nosotros tenemos lugares rurales muy aislados, algunos más, algunos menos, lugares donde tenemos poco acceso, poca movilización, finalmente un paciente puede demorar, ¿cierto?, en llegar a un centro asistencial. Hoy en día cada vez queremos tratar de que los centros de atención, sobre todo de atención primaria, estén más cerca de la comunidad, las salas IRA, los consultorios, los servicios de urgencia, y finalmente buscan eso, que uno pueda detectar rápido las infecciones respiratorias. Ahora, como pediatra de urgencias, hay como una cierta regla de oro que en general tiende a cumplirse. Los niños con resfrío se pueden decaer y dejar de comer, que también esto de dejar de comer es como un marcador para nosotros de que el niño no está muy bien. Pero un resfrío también, porque les duele la gargantita, porque están decaídos, porque pueden tener fiebre, una fiebre que puede durar en general hasta como 3 días. Pero si esta cosa, si está con fiebre y uno le baja la temperatura con el paracetamol cuando hay que usarlo, y el niño como que se siente mejor, se queda tranquilo. Pero aquel niñito que sigue decaído y que no se quiere alimentar es porque ya la cosa también no está muy buena, es lo que nosotros llamamos compromiso del estado general. Y eso es como importante, probablemente también como una alerta, aparte de la dificultad respiratoria, como para que los papás consulten. Entonces, yo creo que si la fiebre dura más de 3 días, el niño está muy decaído y no mejora cuando ya la fiebre ha bajado un poco con el uso del paracetamol, probablemente es bueno consultar, sobre todo si la guagua es pequeñita, antes de los 3 meses de vida, que son todavía mucho más susceptibles, ¿cierto? Sí, sí, sobre todo, o sea, cuando son niños pequeños y como usted mencionaba, doctora, niños entre 1 mes y 3 meses, ¿cierto? Uno recomienda consulta precoz. Ahí probablemente nadie va a decir por qué trajo este niño, ¿cierto? Si está recién partiendo con un cuadro respiratorio. Pero luego de eso, sí, los niños dan un poco más de tiempo. O sea, énfasis sí en los muy pequeños, sobre todo también por que son niños que habitualmente se alimentan con lactancia, ¿cierto? Con pecho, ¿cierto? Y que es muy importante que lo logren mantener. Y sobre todo también en los niños muy pequeñitos, la importancia de un buen aseo de nariz. Eso suena algo como bien sencillo, pero vaya que puede sacar de mucho o que generarle muchos problemas a un niño muy pequeño. El tener tapada la nariz. Los niños pequeñitos no son como los adultos que si uno tiene tapada la nariz, uno abre la boca y respira. Los niños muy pequeños solo respiran por la nariz. Entonces, hemos visto ahí por ahí algunas gráficas, ¿cierto? Nuestras imágenes de apoyo de lo importante que es un aseo de nariz. De distintas maneras, hoy en día se han difundido y a pesar de mucho más que antes probablemente, de hacer un buen aseo de nariz, ya sea con una jeringa, con suero, ¿cierto? Con agua, con un poquito de sal, como de repente enseñan, o con dispositivos de aseo de nariz,
o aspirando, ¿cierto? Las secreciones de la nariz, eso es muy importante, y sobre todo en niños muy chiquititos, 3 hasta los 6 meses, diría yo. Además que son niños que son tan pequeños que a veces incluso estornudando no logran despejar sus naricitas, o tosiendo no logran despejar su naricita, entonces necesitan aseo de nariz, que uno los ayude un poquito. Y las veces que sea necesario, 4 o 5 veces al día, Totalmente. no basta con una. Sí, sí, de todas maneras. ¿Qué otras medidas entonces serían importantes para el resfrío? Aspirar las secreciones nasales. Cuéntanos respecto de la tos. ¿Hay que dar medicamentos para la tos? Eso es una muy buena pregunta, y la verdad es que yo como especialista, en mi caso como subespecialista, ¿cierto? Yo lo que más veo son niños con cuadros respiratorios. En la menor cantidad de casos uno tiene que dar medicamentos para la tos. La verdad es que hay que, nuevamente vuelvo a lo mismo, las secreciones de la nariz, la fiebre y la tos incluso es la forma como el organismo se defiende de las infecciones respiratorias, es como nosotros podemos ayudar a limpiar nuestro árbol respiratorio, nuestros bronquios, ¿cierto? Y la gran mayoría de las veces nosotros no tenemos que cortar la tos. Entonces, los jarabes para la tos, entre comillas, la verdad es que hay que verlos con bastante, con bastante cautela. Yo, la verdad es que yo no indico jarabes para la tos, casi de ningún tipo. Nunca con el objetivo de cortar la tos, casi nunca, sobre todo jarabes que a veces son bien como comercializados, ¿cierto? Publicidad, con mucha publicidad, algunos que uno dice esto es algo natural. Bueno, ojo, porque ¿cuál es el mayor riesgo, cierto? De que hay muchos de esos jarabes que tienen efectos adversos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo por darle un jarabe, por ejemplo, con algún descongestionante, o por darle algún jarabe, ¿cierto? Con algún tipo de medicamento, el niño puede generar alguna reacción adversa a ese medicamento, incluso algunos, bueno, ahí usted sabe, doctora, mejor que yo, los problemas cardíacos que pueden generar los descongestionantes. Hay algunos descongestionantes que a veces se venden para niños muy pequeños, incluso en presentaciones de gota. Yo la verdad es que eso no lo indico jamás. Sí. Y algunos jarabes, ¿cierto? Uno tiene que pensar de que uno le está quitando una herramienta para defenderse al aparato respiratorio. Justamente. Entonces, La tos es eh, un elemento de defensa del organismo extremadamente importante. De hecho, hay que pensar que si nosotros estamos comiendo y de repente nos atragantamos con algo, es la tos lo que nos permite liberarnos para poder respirar. O sea, así ocurre también con las secreciones, con las flemas, con los desgarros. Entonces, es súper importante que los niñitos tosen, incluso a veces hasta vomitar, con tal que lo eliminen. Parte de las secreciones las eliminan con el vómito o tragan las secreciones y la eliminan por las deposiciones. Por lo tanto, están limpiando con la tos todo aquello que le está estorbando la vía respiratoria. sí, está muy arraigado, la verdad, como en la cultura popular, esto del jarabe para la tos. A veces uno lo intenta y uno le explica a los papás, no, ¿sabe qué? Estos jarabes no sirven. Y lo sabe que es lo más importante, que los papás tienen que saber, informarse, de que cuando se han tratado de hacer estudios para demostrar si la mayoría de los jarabes para la tos que existen en el mercado, de verdad acortan la tos, y la verdad es que demuestran que no acortan la tos. Entonces, están como, yo creo, mucho más arraigados a la cultura popular que a la ciencia. Y eso es algo con lo que yo trato de pelear bastante, ¿cierto? Y sobre todo que nosotros, aprovechando que nosotros estamos aquí al alero, ¿cierto?, de la Universidad de la Frontera, de hacer énfasis a los alumnos, ¿cierto?, a los médicos que están formándose como pediatras, de que traten de no indicar jarabes para la tos, porque la verdad es que no van a ayudar a su paciente, al contrario, le pueden hacer un grueso favor. Hemos tenido pacientes hospitalizados con arritmia por jarabes para la tos, hemos tenido niños intoxicados con jarabes para la tos, etc. Entonces, y por sobre todas las cosas, porque muchas veces nosotros vamos a hacer que la familia incurran en un gasto, y un gasto innecesario. Eso también uno muchas veces tiene que saber, y uno tiene que ser responsable como médico a la hora de indicar un medicamento, de que uno indica un medicamento que el paciente le va a hacer bien, no que no le va a generar ningún efecto. Ahí voy a aprovechar de pasar un aviso que no tiene que ver directamente con las infecciones respiratorias, pero a raíz de algo que tú dijiste, de los efectos adversos de los medicamentos, que todos los medicamentos los pueden tener. O sea, un antiarrítmico puede provocar arritmia, un antialérgico puede provocar alergia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como pediatra de urgencia, nuevamente la importancia de que todos los medicamentos que existen en la casa estén en lugar de mucha altura y con llave, para que los niños no tengan acceso y no vayan a ir a descubrir algo y se lo tomen, porque eso es lo que puede ocurrir incluso con los detergentes, con el cloro y con diferentes productos que podemos tener al alcance de los niños en el hogar,
y que son muy, muy preocupantes. Pero vamos a seguir. Sí, mire, doctora, hay una pregunta, no pusieron abajo ahí, Danitza, claramente no cortar la tos, pero sacar las flemas. La verdad es que los jarabes, que incluso se promocionan como que ayudan a sacar las flemas, la verdad es que no, yo por lo menos aquí depende de opiniones, o sea, y no solo de opiniones, basado en qué uno está sustentando sus opiniones y en lo que yo por lo menos uno estudia, revisa estudios científicos, ¿cierto? Los jarabes no ayudan a sacar las flemas, o sea, lo que ayuda a sacar las flemas efectivamente es la tos. La tos. Y Es tomar lo único agua. que uno, y tomar Y tomar agua, mucho líquido. hidratarse, sí, El total, nada tomar más. mucho líquido hace que las flemas se ablanden y el niño al toser las pueda eliminar o tragarlas eliminándolas por las deposiciones. Por Sí. tanto, Y lo otro es también bien importante, perdón, antes que me olvide, de que un niño sano, un niño que no tiene una condición crónica o neurológica o que genere que su tos sea menos efectiva, un niño sano, ni siquiera en muchos casos necesita, por ejemplo, algún tipo de ejercicio o kinesioterapia o alguna otra cosa para eliminar las flemas, porque para eso tiene la tos. La tos es un mecanismo perfecto para eliminar las flemas. Se generan flujos de aire de prácticamente 100 kilómetros por hora, o sea, son flujos altísimos a nivel de la vía aérea por fuerza. Entonces, no se necesita más ayuda que la tos para sacar la flema. Así que esa es la pregunta, la respuesta a Danitza. Acá tenemos otra consulta. Buenas tardes, doctor. Consulta, ¿es mito o realidad que usar cebolla partida en 4 en el dormitorio ayuda a disminuir la tos de los niños? Mire, vamos a entrar aquí a la parte de medicina tradicional. ¿Ya? Vamos a abrir el segmento, doctora, de medicina tradicional. Mire, medicina tradicional, yo soy absolutamente a favor. Me parece que la mayoría de las veces tiene poco riesgo de efectos adversos, así que lo que quieran usar de aguas de hierba, de ajo, de hierbas naturales, ¿cierto? Cebolla, todo eso, lo pueden usar. Yo no soy enemigo de eso. ¿Dónde están los riesgos, por un lado? Y voy a entrar así como en cosas generales. En las aguas de anís para las guaguitas chiquititas, eso no lo usen, por favor. Jamás tiene riesgo de efecto neurológico. No usen miel en niños menores de 1 año, algunos dicen menores de 2, pero ahí sí voy a entrar ahora a favor de la miel. Uno de los buenos remedios naturales, si alguien quiere receta de remedios naturales, yo creo que esta es la miel. Nosotros además somos una zona productora de miel, tenemos muy buena miel de distintos lugares, ¿cierto? De distintos tipos, y la miel sí se ha asociado que disminuye la tos, por ejemplo, incluso mejor que muchos jarabes para la tos. ¿Ya? Yo tenía un profesor donde yo hice mi especialidad en broncopulmonar en la Universidad Católica y que él indicaba, pero él decía que la miel, por ejemplo, para que fuera efectiva, había que utilizarla como un medicamento. O sea, una cucharada de tos cada 6 horas, cada 8 horas, sí o sí una cucharada de miel al dormir, por ejemplo, antes de dormir, puede calmar la tos incluso mejor que algunos jarabes que se venden en el mercado y que la gente va a tener que gastar mucho más de lo que vale, no sé, medio kilo de miel. Así que yo de los remedios naturales y de secretos, así como entre comillas, yo a lo que más soy fans, efectivamente, es de la miel. De acuerdo. Juan Andrés, no nos queda mucho tiempo y nos quedan muchas preguntas y seguramente nuestros auditores también van a tener muchas preguntas. Así que vamos a avanzar un poquito más. Estábamos hablando del resfrío y ahora hablemos un poquito de la bronquitis. La bronquitis habitualmente se trata con inhaladores, si es necesario con kinesioterapia. ¿Cuál es el uso correcto de los inhaladores? Mire, como no estaba preparado, sí o sí en niños tiene que ser acompañado de, ahí sí, ¿se ve? De una aerocámara. ¿Ya? Eso, perfecto. Ahí estamos en pantalla grande. Sí o sí siempre acompañado de una aerocámara. Los inhaladores habitualmente vienen en un dispositivo como este no tiene, así que hay harta ciencia en utilizar bien un inhalador. Sí son medicamentos que absolutamente indicados en cuadros de bronquitis cuando hay signos de obstrucción bronquial, ¿cierto? Claramente los inhaladores van a ser sí, ahí sí, absolutamente sí. No a los jarabes para la tos, sí a los inhaladores cuando hay cuadros bronquiales obstructivos. Lo utilizamos de forma muy frecuente. Lo más frecuente, no sé, probablemente todos deben tener quizás en la casa muchos pacientes que han tenido cuadros obstructivos, algún salbutamol, por ejemplo, uno de los más frecuentes, ¿ya? Siempre con aerocámara, idealmente para niños y también para adultos, ¿ya?
por nada del mundo inhalar a un niño sin aerocámara. Para un niño chiquitito, ¿cierto? Menor de 6 años, 5 años, siempre con una mascarita, ¿cierto? Que hay de distintos modelos, pero que cubra la nariz y la boca. ¿Ya? Esto, ¿ya? Y esto tiene que quedar bien fijo, porque hay que pensar que el paciente, ¿cierto? Uno va a sacar el medicamento de aquí, el medicamento va a pasar por la aerocámara, ¿cierto? ¿Qué se logra con la aerocámara? Que las partículas de este inhalador, que son partículas muy chiquititas, se transformen en partículas que lleguen exactamente al lugar donde nosotros queremos. Si nosotros no utilizamos una aerocámara y utilizamos el inhalador directo, ¿qué es lo que logramos? Que el inhalador quede solo en la garganta. ¿Ya? No se alcanzan a generar las partículas tan chiquititas, los niños no coordinan, ¿cierto?, entre activar el inhalador y tomar el aire, así que sí o sí siempre, en pediatría, siempre aerocámara. ¿Ya? Esto tiene que ser agitado, al menos unas 5 veces, ¿cierto? Luego conectado a la aerocámara, ¿cierto? Luego ponerla en la cara del niño o a la boca, ¿cierto? Nariz y boca, que quede bien firme, y luego activar el inhalador. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que yo recomiendo? Ahí algunos dicen que cuenta hasta 10, que qué sé yo. Yo lo que recomiendo es que el niño respire 5 veces. Eso es lo que está demostrado. No hay que enseñarle a los niños a contar, porque si los niños están con la máscara puesta y están 1, 2, 3, 4, en realidad también están hablando y eso genera que el medicamento nuevamente quede en la garganta. Entonces, lo que hay que enseñar es que el niño tiene que respirar de forma tranquila. Eso obviamente cuesta cuando un niño está llorando, cuando está enfermo. Claramente no es fácil, ¿ya? Pero tenemos que tratar de evitar los errores. Siempre aerocámara. Cuando son niños más grandes, sobre los 6 años que ya obedecen instrucciones, siempre esto se puede sacar, la mayoría de la aerocámara hoy en día esto se saca, y el paciente puede inhalarse siempre con aerocámara, vuelvo a repetirlo, pero con la aerocámara a la boca. ¿Ya? Entonces puede activar el inhalador, y ahí cuando el niño coopera, uno le pide al niño que uno active el inhalador y que el niño respire una vez y aguante el aire, o sea, y aguante el aire. ¿Ya? Esa es la forma correcta como hay que usar los inhaladores. La aerocámara, la mayoría se pueden desarmar y se pueden lavar. Y hay que lavarla en una lavaza con Quicks o con algún lavalosa, una vez a la semana, desarmarle todas sus partes, dejarla remojar ahí un ratito. Y luego, lo más importante es que tiene que secarse estilando, que no hay que secarla refregándola por dentro, porque eso genera estática, como lo que nos pasa cuando nos refregamos el pelo, ¿cierto? Y el pelo se nos pega, eso se genera con las partículas. Entonces después nosotros utilizamos el inhalador y todo el medicamento queda pegado a la pared. Así que, muy importante, cuidados de la aerocámara y uso correcto de los inhaladores. Perfecto. Andrés, ¿existen alimentos que puedan ayudar a prevenir las infecciones respiratorias? Eso se ha tratado de demostrar por muchos lados. Algunos dicen que hay que comer harto fruto cítrico, como con harta vitamina C, por ahí viene también lo de la suplementación con vitamina C. La verdad es que yo creo que donde uno debiera hacer énfasis de verdad en los alimentos, yo creo que si hay un alimento que de verdad previene las infecciones respiratorias, yo tendría que remitirme a la lactancia materna. Yo creo que lo que realmente previene, y también un mensaje súper importante, ¿eh? Hemos tenido algunos programas, creo, de doctores en línea donde hemos hecho énfasis en lactancia materna y está absolutamente demostrado, reduce neumonía, reduce otitis, reduce infecciones respiratorias, reduce riesgo de muerte por todas las causas que no se le pueda ocurrir, así que yo creo que una de las primeras batallas que nosotros tenemos que hacer como pediatras también, como médicos, es tratar de generar activismo en pro de mantener la lactancia materna, de apoyo a las madres, ¿cierto?, en los distintos niveles, de que tratar de educar, ¿cierto?, en los niveles de atención primaria y en los niveles de atención secundaria, ¿cierto?, para tratar de favorecer la lactancia materna. Y lo otro muy importante es que en relación a los alimentos, es que en nuestro país nosotros no tenemos un problema de que a los niños les falte nutrientes. Debemos recordar que nosotros hoy en día ya pasamos, ¿cierto?, los años en los que teníamos desnutrición en nuestro país, tenemos cifras altísimas de malnutrición por exceso, de niños con sobrepeso, con obesidad. Entonces, creer que un niño que tiene un sobrepeso, una obesidad, le va a faltar algún alimento, eso también probablemente no debe ser cierto. De acuerdo. ¿Y qué respecto a las vitaminas? ¿Hay vitaminas, hay medicamentos que puedan prevenir las infecciones respiratorias? Yo, en relación a las vitaminas, la verdad es que se han estudiado muchas. Por eso yo había mencionado hace un ratito atrás, por ejemplo, los estudios con vitamina C, por ejemplo, en dosis altas para tratar de prevenir infecciones respiratorias. Y la verdad es que no han demostrado efectividad, ¿ya? Para casos muy selectos, existen algunas... yo diría que donde está el verdadero eje de la prevención de las infecciones respiratorias,
va hoy en día por la existencia de vacunas. Y yo creo que ahí sí hay que, así a todo nivel, desde las vacunas ministeriales, ¿cierto? Que los niños se administran durante su periodo de los primeros años, ¿cierto? A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año de vida, al año y medio, etcétera. Podemos sí generar prevención contra infecciones que son muy graves. Recordar que hoy en día nuestro programa nacional de inmunizaciones, que es gratuito y es universal para todos, incluye efectivamente una de las bacterias, por ejemplo, más frecuentes de infecciones respiratorias, como es el neumococo. Una de las vacunas que se administra cubre contra esa bacteria. Otra, por ejemplo, nosotros hablábamos hace un ratito atrás, doctora, Haemophilus influenzae, por ejemplo, que es una bacteria que en la época de los, no sé, 90 por ahí, generaba muchas infecciones respiratorias. No, disculpa. Sí, muchas infecciones respiratorias y hoy en día ya prácticamente nosotros no lo vemos. Lo que nosotros conocemos como tos convulsiva, como el coqueluche, también hoy en día tenemos vacunas. Entonces, las vacunas probablemente es donde está la prevención. Y además, recordar que tenemos de forma anual la vacuna contra la influenza. O sea, ahí tenemos prevención. Tenemos riesgo de no enfermarnos o riesgo de enfermarnos muy leve versus enfermarnos grave con la simple administración de vacunas. Hay algunas vacunas extra para infecciones respiratorias, sí, complementarias. Así que eso también tienen que consultarlo con su pediatra en los casos que corresponda. Y para los prematuros extremos también tienen una cobertura especial, sobre todo contra el virus respiratorio sincicial. Sí. Tuvimos un capítulo exactamente con las vacunas, así que afortunadamente pudimos ver esos detalles. Tenemos otra consulta. ¿Los niños con rinitis alérgica tienen más posibilidad de tener infecciones respiratorias, enfermedades respiratorias? Bueno, el grupo de la patología alérgica yo creo que claramente nos va a dar como para un capítulo, acepto desde ya cuando ustedes quieran. De eso también. Sí, y de la enfermedad alérgica, ese capítulo está con el doctor Alfonso Hernández, inmunólogo de nuestro hospital, excelente, así que también para que lo revisen. Sí, lo pueden revisar porque quedó grabado y él habla con detalle de todas estas situaciones. Sí, ahora solo un detalle con eso, sí, de que los niños con rinitis tienen más posibilidad de tener infecciones respiratorias. Lo que sí tienen más riesgo los niños con rinitis alérgica es que tienen más riesgo de tener síntomas respiratorios sin necesidad de estar con un cuadro infeccioso. Y eso es algo que a veces a mí me toca mandarlo por escrito a los colegios porque tienen un niño con rinitis alérgica que tiene moco, tiene congestión de nariz, no lo dejan entrar al colegio, pero finalmente no es que tenga una infección, sino que tiene sus síntomas de rinitis alérgica. Ojo con eso también. Respecto de esta pregunta de un niño de 6 años, si se le puede reforzar su inmunidad con algo durante el invierno. Un poco lo que dijimos, no hay como nada demostrado, ni siquiera con la vitamina C. No sé si tienes existen en el mercado como suplementos que incluyen algunos, por ejemplo, minerales, vitaminas, probióticos. La verdad es que cuando eso se ha tratado de demostrar con algún estudio que lo sustente, la potencia, ¿cierto? Versus lo que va a gastar uno versus el beneficio que se va a obtener, no. Yo por lo menos lo indico prácticamente nunca. ¿Hay algunas cosas que sirven? Sí, pero yo creo que tienen que ser para casos muy selectos e indicadas por especialistas. Cuéntanos qué pasa con el tema del cigarro. ¿Qué ocurre con el uso del tabaco dentro de la casa, la familia que fuma? Si fuma fuera de la casa, ¿disminuyen algo el riesgo? ¿Qué pasa con el smog ambiental? Bueno, con el tabaco, ese es un intransable para mi concepción, por lo menos, de los cuidados respiratorios. O sea, el cigarro aumenta el riesgo de neumonía, aumenta el riesgo de hospitalización. En niños pequeños aumenta el riesgo de muerte súbita, o sea, de que el niño pueda tener, ¿cierto?, un cuadro grave, que deje de respirar y que fallezca. Eso es lo que está demostrado. Y lo más importante, yo creo, para dejar como mensaje, bueno, disminuye el crecimiento pulmonar, ¿cierto? Aumenta el riesgo de asma, edad futura, aumenta el riesgo de todo, la verdad, el cigarro. Y lo más importante es que no basta con que alguien fume fuera de la casa, porque el cigarro se impregna en las manos, se impregna en la ropa, se impregna en el pelo. Entonces, claramente, los niños que estén expuestos a personas que fumen, ya sean los padres, sean los abuelos, sea, qué sé yo, quien los cuida, claramente esos sí son pacientes más de riesgo, tienen más riesgo, de todas maneras, tienen más riesgo de enfermar y tienen más riesgo de enfermar grave. Eso, ambas cosas se cumplen.
¿ya? Y en relación a la pregunta con la contaminación, yo creo que todas las personas que vivimos en Temuco, Padre Las Casas, debemos absolutamente estar informados sobre lo que sucede con la contaminación. Temuco, Padre Las Casas son 2 de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Estamos en época fría, estamos en época, ¿cierto?, de lluvia, de pleno invierno, que ni siquiera todavía no entramos al invierno, pero yo digo que para la pediatría el invierno ya partió, porque partieron las infecciones respiratorias, nosotros ya estamos en campaña finalmente. Entonces, ojo con la contaminación. La contaminación sí aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, aumenta el riesgo de enfermar grave también, aumenta el riesgo de que los pacientes que son, por ejemplo, con enfermedades crónicas, como los pacientes con asma, los adultos con EPOC, tengan crisis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la invitación, ¿cierto?, desde parte mía a que estemos informados? Los pacientes deben estar informados de cómo están los niveles de contaminación, ¿ya? Y eso que implica, hoy en día además tenemos posibilidades de, por ejemplo, utilizar mascarilla, las mascarillas, por ejemplo, algunos modelos de mascarilla, sobre todo, por ejemplo, KN95, que están en el mercado, protegen contra el PM2.5, se filtra ahí. Así que evitar la actividad al aire libre, sobre todo en las épocas de mayor contaminación. Miren, ahí hay una imagen de un niño inhalándose sin aerocámara. No lo hagan. Andrés, ¿qué opinas tú respecto de que los colegios estén pidiendo que las clases de educación física, correr, actividad fuerte, se haga con mascarilla? Es un tema bien controversial, la verdad. Es un tema muy controversial. Hemos tenido varias consultas a mí de parte de los papás en relación a los colegios. Una en relación a la ventilación y la temperatura. Muchos colegios están haciendo, a pesar de los fríos, clases con las ventanas abiertas, por ejemplo. Y eso claramente genera un poco más de síntomas respiratorios y es bien complicado el tema porque la ventilación está súper demostrado que disminuye el riesgo de enfermarse, ¿ya? Entonces, yo ahí, yo no tengo una postura categórica, la verdad, porque cuesta muchas veces. Yo con los papás a veces hay que llegar a algunos consensos. No hay una u otra postura. Yo creo que las clases de educación física, si es que van a permitir un distanciamiento, ¿cierto? Como se establece para los espacios abiertos, por ejemplo, y van a ser en espacios abiertos, yo creo que hoy en día quizás están las condiciones para realizarla, por ejemplo, sin mascarilla. Pero si eso no se va a poder cumplir, los niños van a estar a menos de 1 metro, y recordar que cuando nosotros hacemos actividad física se generan más aerosoles y tenemos más riesgo de contagiar, ¿ya? Así que si hay un niño con síntomas respiratorios, hay más riesgo de que contagie a los compañeros. Eso sí es un hecho. Bueno, con los años de trabajo y de edad también, uno va adquiriendo una noción de que el equilibrio es una de las cosas más importantes en todos los ámbitos de la vida. Y yo creo que en estas cosas que no son tan definidas, que no están tan demostradas, creo que hay que tener un justo equilibrio, un poquito de sentido común. Y probablemente las ventanas deban mantenerse abiertas, pero igual hay que tratar de mantener a los niños abrigados al interior de la sala, ya sea con la calefacción que haya al interior o con la ropa suficiente, cosa que tengan la ventilación y no pasen frío, ¿no? De todas maneras, ningún niño va a aprender muerto de frío, o sea, hay sentido común. Bueno, lamentablemente llegamos al término del programa y todavía hubiéramos tenido mucho para conversar, porque de hecho no alcanzamos a hablar nada de asma, como hubiera sido tan útil también. Pero así es la cosa, se nos pasó ya el tiempo. Así que, Andrés, te quiero dar las gracias por todo lo que nos ha enseñado. Espero que haya sido útil a toda nuestra concurrencia, a nuestro público, y que esto sirva, digamos, para el cuidado de nuestros niños y también de los adultos, porque de paso estas cosas también son aplicables para sus propios cuidados. Así que... Sí, una tarea que yo le quería dejar a los papás antes de que cerremos, doctora, es que es transmitirle el mensaje. Probablemente su hijo se va a enfermar este invierno. Estén preparados, ¿ya? ¿Qué significa eso? Planifiquen, ¿ya? Sepa cuánto pesa su hijo, tenga a mano una dosis de algo, por ejemplo, para cuando tenga fiebre, y sepa cuánto tiene que dar, ¿ya? Eso se lo puede preguntar al médico de su consultorio, a la enfermera en el control de niños sanos. Yo no tendría que hacer esto, pero incluso algunas marcas, por ejemplo, permite calcular cuál es la dosis en gotas de paracetamol que uno le puede dar a un niño, ¿ya? Así que eso yo creo que es algo que uno tiene que tenerlo desde ya.
Y lo otro es a utilizar de forma responsable nuestros servicios de urgencia. A no copar nuestros servicios de urgencia. Quizá, por ejemplo, cuando un niño tenga un niño, no sé, mayor de 2 años, por ejemplo, que está partiendo con un cuadro respiratorio, es mejor hacerle aseo de nariz, ya explicamos eso, aseo de nariz, ¿cierto? Bajarle la fiebre. Si esa fiebre dura 1 o 2 días, es mejor, déjelo en la casa, no lo manda al colegio, ¿ya? Y usemos de forma responsable nuestro servicio de urgencia, porque, o sea, sí o sí, al servicio de urgencia que usted vaya durante esta época, vamos a estar en una sobrecarga de cuadros respiratorios. Va a haber alta espera, lo que muchos papás dicen, lo llevé a mi hijo y se enfermó más en el servicio de urgencia. O sea, claramente, si usted lleva a su hijo por algo leve, ahí están, los virus tienen una oficina en los centros asistenciales. Así que seamos responsables con eso también, porque la sobrecarga del sistema es real. Recordad que nosotros como personas de salud venimos saliendo de haber dado, ¿cierto?, más del 100% de nosotros durante una pandemia, y hoy en día vamos a enfrentar un invierno donde claramente vamos a estar con una sobrecarga importante. Por lo tanto, utilícennos, vamos a estar para ayudarles, pero utilícennos de forma responsable e informada. Siempre tener un termómetro, que ya a estas alturas se sabe que no debe ser de mercurio, sino que debe ser ojalá de los digitales. Y no sé si sigue la misma regla en tiempos modernos, Andrés, pero en los tiempos míos era sobre 38,5, 3 gotas de paracetamol por kilo. Que es Sí, como... ojo con eso, porque, ojo con eso, yo por eso no quiero, este es un espacio donde... Promedio, pero como un promedio. Sí, sí. En algunos puede ser un poquito más, por eso les digo, hay algunas marcas comerciales que incluso uno, en la misma página de uno, no quiero decir marcas comerciales para no comprometerme, pero incluso hay algunas marcas comerciales que uno puede meterse y calcular cuánto le corresponde. Pero más o menos una aproximación, siempre tener el paracetamol, tener el termómetro y actuar entonces con las primeras medidas a nivel de la casa. Bueno, nuevamente muchas gracias, Andrés. Los invitamos la próxima semana con un nuevo programa de Doctor en Línea. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.